Todavía no se ha conectado. Ya chicos. Comenzamos la clase del día de hoy por tema de tiempo, por eso que son 45 minutos. Y la verdad las cosas, 45 minutos se van súper rápido. Ok. Primero que todo, espero que hayan tenido una excelente jornada. Nos vemos del día sábado. Esta es nuestra segunda clase. Y hoy día vamos a estar viendo un contenido, dos contenidos en general. Uno que es un contenido no medular, ¿ok? Que no es medular, y otro que sí lo es, ¿ok? Que sí lo es. Por lo tanto, les voy a pedir, obviamente, que uno lo vamos a pasar como bien rapidito, y el otro lo vamos a estar viendo de manera más clara, ¿ok? Entonces, sacando el cuaderno de matemáticas, chiquillos, sobre la mesa, y comenzamos con el objetivo de la clase del día de hoy, que yo lo tengo escrito de la clase anterior, que es comprender las tablas de frecuencia y medidas de tendencia central. ¿Ya? Las tablas de frecuencia y las medidas de tendencia central. Comprender las tablas de frecuencia y las medidas de tendencia central. ¿Ok? Ya, chiquillos. Entonces, sabiendo aquello, vamos a comenzar la clase del día de hoy. Ustedes saben que yo trabajo en dos frentes, siempre. Ok. Aquí está. ¿Se ve o no se ve lo que estoy proyectando? ¿Se ve? Sí, se ve, sí, se ve. Gracias, chicos. Sí, profe, se Muchas ve. gracias. Hoy día Bonito, profe, gracias. estamos en nuestra segunda clase, chiquillo. En nuestra segunda clase. Ok. Y, ¿qué vamos a ver hoy día? Tablas de frecuencia y medidas de tendencia central. Obviamente que antes de comenzar, siempre es bueno recordar las dinámicas de la clase, el respeto, el trabajo en equipo, el evitar obviamente comentarios que hagan sentir mal a los demás y que cualquier situación que usted requiera decirla o evidenciarla, seguir el conducto regular para evitar obviamente situaciones complejas que nos hagan sentir mal a cada uno de nosotros. ¿Ya? Listo. Comenzamos entonces con la clase del día de hoy, contenido. Yo se lo voy a mandar a través del profesor Lleveres, así que tranquilo. Ok, del profesor Jaime. Y hace alusión a qué? A las tablas de frecuencia. Entonces, lo primero que tenemos que entender es qué es una tabla de frecuencia. Ok, una tabla es una herramienta, ¿ok? Una tabla, chiquillo, es una herramienta que me permite a mí como persona organizar mis datos. Eso es lo primero que tenemos que entender. O lo que yo obtengo, ¿ok? Es que una tabla es una herramienta que me permite ordenar los datos. Ahora, ¿qué datos voy a ordenar en mi tabla? Voy a ordenar datos principalmente de tipo cuantitativo, ¿ok? O sea, datos que yo puedo cuantificar numéricamente, ¿ok? Datos que yo puedo cuantificar de manera numérica, ¿ok? Eso es lo que yo voy a ordenar en estos datos. Ahora, cuando hablamos de tabla de frecuencia, es distinto. ¿Por qué? Porque frecuencia significa algo que se repite constantemente, ¿o no? Frecuentemente yo voy al baño. Frecuentemente me lavo los dientes. Frecuentemente hago capuca. No sé, frecuentemente almuerzo. Frecuentemente duermo, ¿ya? Es algo que siempre realizo, con mucha frecuencia, algo que se repite constantemente. En este sentido, en una tabla de frecuencia, nosotros tenemos dos frecuencias principales, ¿ok? Que son estas que están acá. La tabla de frecuencia que se llaman, que son la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa. La frecuencia absoluta y la frecuencia relativa. La frecuencia absoluta y la frecuencia relativa. Cuando hablamos nosotros de frecuencia relativa, absoluta, perdón. La frecuencia absoluta es el número de veces que aparece en la muestra, ¿ok? Un valor. Por ejemplo, yo tengo un conjunto de datos. Tengo un conjunto de datos
Un conjunto de datos. Tengo 20 datos yo. Y dentro de estos 20 datos que yo tengo acá, dentro de mi circunferencia, el número 3 se repite 4 veces. El número 3 se repite 4 veces. ¿Ya? Entonces, la frecuencia absoluta de 3 es mi variable, mi numerito. La frecuencia absoluta de 3 es 4. ¿Por qué? Porque se repite 4 veces. ¿Entiendo, no? Eso es la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta es la cantidad de veces en la que se repite un dato. La frecuencia absoluta es la cantidad de veces en la que se repite un dato. ¿Ok? ¿Un dato en qué? Obviamente en una distribución. ¿Ok? En una distribución de datos. Me tienen que dar una cantidad de datos y yo tengo que ver cuántas veces se repite el 3. El 3 se repite 4 veces. ¿Cuál es la frecuencia relativa? La frecuencia relativa, en contradicción, la frecuencia relativa es una división. ¿Es una división entre quién, profesor? La frecuencia relativa es una división entre la frecuencia absoluta, una división entre la frecuencia absoluta, ¿ya? Es una división entre la frecuencia absoluta y la cantidad de datos que yo tengo. Por ejemplo, yo tengo aquí 20 datos. Entonces, mi cantidad de datos es 20. ¿Cómo sería mi frecuencia relativa? Mi frecuencia relativa sería dividir, ¿ok? 4 dividido 20. 4 dividido 20. ¿Por qué 4 dividido 20? Porque 4 es la cantidad de veces que se repite el dato. 3 se repitió 4 veces. Y 20 es la cantidad de datos que yo tengo. Por lo tanto, para sacar la frecuencia relativa, yo simplemente divido 4 dividido 20. 4 dividido 20 me da 0,2. ¿Ok? 0,2. Entonces yo la puedo colocar en fracción o decimal, la frecuencia relativa. Ambas están en lo correcto. En fracción o decimal. Cuando hablamos de frecuencia relativa, frecuencia absoluta acumulada, es un zigzag, que lo vamos a ver ahora a continuación. Lo mismo con la frecuencia relativa acumulada. Hasta ahí, ¿se entiende? ¿Se entiende, chiquilla y chiquillo, hasta ahí? Yo la verdad no entiendo nada, pero es personal. ¿Ya? La frecuencia absoluta... Profe, hola, qué pena, es que me llamaron a la puerta, me la iban a tumbar y no alcancé a escuchar la parte de donde salió el 20, porfa. No, no hay problema, lo repito. La frecuencia absoluta es la cantidad de veces que se repite un dato. Por ejemplo, yo tengo acá 20 números dentro de mi círculo. 20 números. Y de esos 20 números, el 3 se repitió 4 veces. Ah, ya, es la cantidad de donde tiene el conjunto, Claro, todos los claro. números que están dentro del conjunto. Claro, Ya, acá los ok. puntitos representan números. Tengo 20 números. ¿Ya? Y de esos Ya, 20 números, ya sé dónde salió el 20. el 3 se repitió 4 veces. Entonces, mi frecuencia absoluta del 3 es 4, porque el 3 se repitió 4 veces. El 3 se repitió 4 veces. Esta es mi frecuencia absoluta. ¿Ya? Frecuencia absoluta, que la identificamos con una ni, frecuencia absoluta. Mi frecuencia relativa, en cambio, es una división. Es una división entre quién. ¿Entre quién? Entre la cantidad de datos que yo tengo y la cantidad de veces que aparece el dato.
o en palabras matemáticas sería una división entre la frecuencia absoluta dividido frecuencia relativa. Frecuencia absoluta dividido cantidad de datos que yo tengo. ¿Cuántas veces se apareció el 3? 4 veces, profesor. 4. ¿Cuántos datos tengo yo en mi círculo? Tengo 20, profesor. 20. Hace la división. 4 dividido 20. 0,2, profesor. Listo. Ahí tiene su frecuencia relativa. La frecuencia relativa puede ser fraccionaria, expresarlo en fracción, o expresarlo en decimal. Como usted quiera. En fracción o decimal. Como usted quiera. Ahora bien. Profesora, disculpe una consulta. Dígame. Mire, para ver si es que entendí bien o no. Sí. Del circulito que usted tiene ahí, ya tiene 20 números, dijo, ¿cierto? Ya Sí. el 3 se le repitió 4 veces y ahí hizo Sí. la separación, todo. Ese Ya. 20 es porque usted tiene 20 números en el círculo, ¿cierto? Claro. Sí. Y ahí entonces se tiene que dividir con el 4, que se... Exacto. Ah, ya. Eso Ya, es. profesora, muchas gracias. Era para ver si Esa es la entendió frecuencia bien. relativa. Ya. Miren, vamos a ver acá un ejemplo. Yo tengo la nota de 30 alumnos. Son notas gringas, eso sí, pero igual sí. ¿Ya? Tengo el 6, el 10, el 5, el 5, el 4. No se te salga completa, se te va a quebrar. Ok, ahí muteé a todos, ¿ya? Tengo el 6, el 10, el 5, el 5, el 4, el 4, el 6, el 6, el 5, el 4, el 6, el 7, el 7, el 5, el 6, el 3, el 6, el 7, el 9, el 5, el 6, el 5, el 7, el 3, el 8, el 8, el 4, el 7, el 8 y el 9. Esos son mis datos. ¿Se entiende hasta ahí o no? Esos son mis datos. Sí. Esas son mis notas. ¿Cuántas notas tengo? 30. Por lo tanto, mi cantidad de datos es 30. ¿Por cuánto voy a dividir ahora? Por 30. No por 20, por 30. Porque 30 datos tengo. ¿Ya? Voy a construir la tabla. Paso 1. Frecuencia absoluta. La variable. ¿Qué numeritos tengo? Tengo el 3, tengo el 4, tengo el 5, el 6, el 7, el 8, el 9 y el 10. Frecuencia absoluta. ¿Cuántas veces se repitió cada número? El 3, según mis cálculos, se repitió 2 veces. Me devuelvo. ¿Ya? Ahí estoy. ¿Cuántas veces aparece el 3 acá? Según yo, aparece 2. Vamos a ver. 2 veces. Ahí no aparece. Ahí aparece una. Ahí aparece otra. 2 veces. ¿Sí? Aparece 2 veces. Por lo tanto, me devuelvo a mi tabla. El 3 se repite 2 veces. Y coloco 2. La frecuencia absoluta, ok, la frecuencia absoluta de 3 es 2. ¿Sí? ¿Ya? La frecuencia absoluta de 3 es 2. ¿Por qué? Porque se repite 2 veces. Vamos por el 4. Me devuelvo. ¿Cuántas veces se repite el 4? 1, 2, 3, 4. 4 veces. Por lo tanto, la frecuencia absoluta, ¿ok? La frecuencia absoluta de 4 es 4. 4. La frecuencia absoluta de 4 es 4. Listo. ¿Ya? Entonces aquí, yo voy a ver acá, 4. El 5 aparece 6 veces. El 7, el 6 aparece 7 veces. El 7 aparece 5 veces, el 8 3 veces, el 9 2 veces y el 10 una vez. ¿Cuánto es mi total? 30.
¿Entiendo, no? Sí. ¿Cuánto es mi total? 30. 30. Listo. Mi total es 30. 30. Listo. Ahora, Quiere voy decir, yo a, disculpe, dígame, quiere decir que esos números se dividen por el 30. ahora viene esa parte. Todavía no. Todavía no. Listo. Voy ahora por la frecuencia absoluta acumulada. Para aquello, yo le voy a sacar un pantallazo. Espérenme. Voy a sacar un pantallazo. Ok. Impact Time. Voy a dejar de compartir pantalla. Esta experiencia yo la gané haciendo clases online en el colegio. Y me voy a ir al Paint. Al Paint. Y voy a pegar. ¿Se ve o no, chicos? ¿Sí? ¿Se ve el Paint? Sí, se ve Sí. claro. ¿Sí? Sí. Sí. Ya, yo sé que el 3 aparece 2 veces en mis datos. La frecuencia absoluta acumulada es un zigzag. Zigzag, zigzag, zigzag. ¿Ya? ¿Ok? Y usted me dirá, ok. ¿Ok? ¿Cómo sería esto? ¿Por qué zigzag? Este 2 que está aquí, yo lo repito y lo coloco acá. ¿Ok? Lo coloco ahí. Ya ahora empiezo a hacer un zigzag sumando. 2 más 2. Perdón, 2 más 4, perdón. 2 más 4, 6. 6. 6, 6 más 6, 12. 12. 12 más 7, 19. 19 más 5, 24. 24 más 3, 27. 27 más 2, 29. 27 más 1, 30. 30. Ahí está. 30. Zigzag. Zigzag, zigzag, zigzag. Esto que acaba de encontrar usted es la frecuencia absoluta acumulada. Frecuencia absoluta acumulada. Frecuencia absoluta acumulada. ¿Difícil? No. No, está fácil. No entiendo. Yo lo encuentro difícil. Usted está explicando Yo bien. no lo entiendo. Usted está explicando bien, pero no, yo no entiendo nada. Yo tampoco. Está medio difícil. Igual, chiquillo, le quiero dejar una buena noticia. Ya, la noticia que le doy es que este contenido no es medular, no es central, no es como sí o sí que va a aparecer en la prueba, sí o sí, ¿ya? Así que tranquilos. De igual forma, yo por medio del profesor, Jaime, les voy a mandar a ustedes, ¿ok? Les voy a mandar a ustedes la presentación, ¿ya? Le voy a mandar la presentación a cada uno de ustedes, donde aparecen videos tutoriales míos trabajando, haciéndolo yo de manera más con tiempo. Los videos duran 20 minutos, 30 minutos. Entonces ahí usted tiene más tiempo, los ve el fin de semana, tranquila, con menos cansancio. Entiendo que estamos en la noche y que probablemente le va a costar. Igual esta clase está siendo grabada, por lo tanto la puede ver todas las veces que quiera y va a ver, obviamente, usted que va a entender que el zigzag es súper fácil. Esto que está Profesora, acá- Profesor, dígame. ya mire. Lo que pasa es que a lo mejor los niños se confunden porque están los resultados ahí, pero yo lo que entiendo es que uno tiene que ir sumando con la tabla que tenemos del 3 al 10, que fueron los números que sacamos. Entonces, el 2 lo vamos sumando con el 4 y ahí abajo ponemos el 6. Exacto. Entonces, el 6 después lo sumamos con el 6 de abajo y ponemos el 12. Exacto. El 12 con el 7 y volvemos a poner el 19. Y así Ex- sucesivamente. El 5 con el 19 da 24. Y el 24 con el 3. Con el 3 da 27 y 27 con el 2 da 29. Y el Exacto. 29 con el 1 da 30. Exacto. ¿Quién fue? ¿Quién me habló? Marcela, Muy bien, Marcela. Felicitaciones. Exacto. gracias. ¿Ya? Profe, Eso, disculpe, eso es. lo último, mire.
Lo que pasa es que estos son ejercicios que se realizan o eso viene hecho. No, pues estos ejercicios los tiene que hacer usted. O Lo sea que que pasa vienen es los que- cuadros, vienen en blanco y uno tiene que poner los números. Claro, y usted tiene que colocar los números. Ah, ok. Sí, yo le estoy presentando la respuesta, Ah, ya, ya. ¿ya? Para que usted vea la respuesta. Y ahora vamos por la frecuencia relativa. Acá, como bien dijo Jaime, parece que fue, no sé, alguien que me habló al principio, hay que dividir. Y acá para dividir es simplemente, usted cuando vaya a dar la evaluación, puede dividir utilizando una calculadora. Puede utilizar una calculadora chiquitita, no la de celular. Entonces, una calculadora de bolsillo. Entonces usted divide. ¿Qué va a dividir? La frecuencia absoluta dividido por la cantidad de datos que yo tengo. Por lo tanto, todo eso yo lo voy a dividir por 30 a cada uno de ellos. Por ejemplo, 2 dividido 30, aproximadamente 0,07. Profesor, me da 0,066666, lo redondea. Siempre trate de redondear. 4 dividido 30, 0,13. 6 dividido 30, 0,2. 7 dividido 30, 0,23. 5 dividido 30, 0,17. ¿Me entiendo, no? Aproximado. Siempre va tratando de redondear. Cuando haga todas las divisiones, le van a aparecer todos estos numeritos que están acá. Usted los suma y le tiene que dar 1. Y termino. Esto que está acá, a usted no le corresponde. No se preocupe. ¿De dónde Profesora. sale esto? De dividir. 2 dividido 30. ¿Ya? 2 dividido 30, 4 dividido 30, me da 0,13. Y hoy usted va completando hacia abajo. Siempre se divide por el total, ¿cierto? Exacto. Siempre ha de dividir por el total. Siempre, siempre. Profesora, una consulta que se me fue Profesor. perdón, profesor, perdón. Sí, dígame. La frecuencia absoluta acumulada que estábamos viendo antes, ahí abajo en el total nos dio 30. ¿Por qué nos dio 30 ahí? Porque son 30 notas. Ah, ya, ok. Porque son 30 datos. Ya, ok. ¿Sí? No hay drama. Porque son 30 Sí, ya datos. entendí. Ya ¿Sí? entendí. Súper, súper, Correcto. súper. Pero Ya, yo porque son tengo una 30 duda. datos. Y por eso dividido por 30. Pero el ejemplo que yo le hice en la pizarrita, yo dividí por 20. ¿Por qué por 20? Porque eran 20 datos que tenía en el círculo. Dependiendo de la cantidad de datos que yo tenga, en la que yo voy a colocar, ¿ok? Con la cual voy a dividir. ¿Ok? Dependiendo de la cantidad en la cual voy a dividir. Profe, ¿y Listo. siempre se divide? Siempre se divide acá. Siempre. Solo división. En la frecuencia relativa es una división. Ya. ¿Una división entre quién? Entre la cantidad de veces que aparece el dato, que sería la frecuencia absoluta, y la cantidad de datos que yo tengo. Se divide y se coloca ahí. Se divide y se coloca ahí. Lo que sí, recomendación siempre tratar como de redondear. Por ejemplo, si usted hace en su celular 2 dividido 30, le da 0,066666666666. Lo redondea a 0,07. ¿Me Ah, entiendo, ok. no? Sí. Claro. Siempre redondear. Y al final, cuando usted sume todo eso, esa sumatoria le debe dar 1. Esa sumatoria le debe dar 1. ¿Ya? Eso sería toda la tabla de frecuencia. No se preocupe porque hay una probabilidad bastante baja que aparezca una. Pero si aparece una, siempre es bueno saber más o menos y yo le recomiendo ver esta clase por si acaso. ¿Ya? Voy a dejar de compartir y ahora me voy a compartir aquí. ¿Ya? Me voy acá, compartir pantalla y me voy a... Ya, pueden ver ahí. ¿Lo ven, chiquillo, no?
¿Sí? Sí, sí se ve. Ya. Ahora sí que viene un contenido que sí o sí va a aparecer en la prueba. ¿Ya? Este Ya. contenido sí o sí aparece en la prueba. Por lo tanto, aquí va a prestar mucha atención las 70 participantes que tengo. Oye, tengo gente. Me siento muy popular. Ah. Ok, siento popular. Ya, ok. Entonces, primero, título, medida de tendencia central. Lo va a hacer como en el colegio. Medida de tendencia central. Y las medidas de tendencia central son 3. La moda, la media y la mediana. Moda, media, mediana. Ok. Moda, media, mediana. Moda, media, mediana. Esas son las medidas de tendencia central. Moda, media y mediana. ¿Sí? Sí. Listo. Avancemos. Vamos por la primera. Media aritmética. Ya. La media aritmética, chiquillos, usted la conoce. La ha ocupado todos los días. Es más, probablemente, en este momento, si usted es dueña de casa y tiene hijos en edad escolar, usted está ocupando la media aritmética porque como hoy día salieron de vacaciones los chiquillos, probablemente del colegio le están mandando el informe de nota de los alumnos. ¿Ya? ¿Y por qué le doy este ejemplo? Porque la media aritmética es el nombre matemático del promedio. El promedio es la media aritmética. Popularmente se conoce como promedio, pero lo que realmente es, el nombre legal, es media aritmética. Ese es el nombre legal. ¿Ya? ¿Cómo calculo la media aritmética? ¿Cómo lo calculo? Súper simple, chiquilla y chiquillo. Suma todos los datos que tiene. Los suma. 2, 3, 5, 10, los suma. Y luego lo divide por la cantidad de datos. Por la cantidad de datos. Suma todos los datos que tiene. Y luego lo divide por la cantidad de datos. ¿Ya? Ok. ¿Se entiende, no? Sí. Sí, 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 profesora. Profesor. Profesor. Ya, no sé, no me molesta, pero es profesor. Vamos a ver un ejemplo. Con un ejemplo queda más claro. Calcular la media o la media aritmética, ¿ok? De 8, 9, 10, 11, 16, 17 y 6. ¿Ok? ¿Cómo lo hago? Simplemente sumo 8 más 9 más 10 más 11 más 16 más 17 más 6. ¿Ya? Lo sumo. ¿Ok? Lo sumo. Sumo todos. 6, ¿Ya? 7. Y lo divido por 7. ¿Por qué por 7? El total de datos que tenemos arriba. ¿Ya? ¿Ok? ¿Por qué? Porque la cantidad de datos que yo tengo son 7. 7. Y el 11 que está ahí es la media aritmética. Así de simple. ¿Se entendió o no? Sí. Sí. Fácil, o sea, es sí. fácil, pero complicado también a la vez. Pero al ejercicio no es tan complicado. No, es que no está, este ejercicio no es tan complicado porque la media aritmética siempre va a ser para ustedes lo mismo. Sumar los datos que están y luego dividirlo por la cantidad de datos que aparecen. Nada más. ¿Ya? ¿Se entendió o no? Sí. Sí, profe, está todo claro. Sí, se entendió. Ya, súper. Vamos ahora por la moda.
Cuando hablamos nosotros de moda, la moda, ¿qué es la moda? ¿Qué para ustedes es la moda? ¿Qué sería la moda? Ropa, ¿Ah? ropa, Ropa, ¿qué más? Algo. Pero, ¿qué es la moda? Lo que algo que la gente ocupa mucho, ¿no? Profe, la moda es todo aquello que surge en el momento Ya. y que todos lo queremos tener como en masa. Ahí O está. si de Ya, como que todos lo quieren tener en masa, ¿no es cierto? Ya. con los números repetidos en un grupo. Exacto. La moda en matemática Es es tendencia. el dato que más se repite. Esto sí lo tiene que anotar. La moda en matemática es el dato que más se repite. ¿El que más se repite? ¿Ya? La moda, por ejemplo, yo tengo una distribución de datos y lo que voy a hacer de esa distribución de datos es ver el dato que más se repite. ¿Qué dice? La moda es el valor que aparece más dentro de un conglomerado de números. ¿Ya? En un grupo puede haber dos modas, se conoce como bimodal, y más de dos modas o multimodal cuando se repiten más de dos valores. Se llama amodal cuando en un conglomerado no se repiten los valores. O sea, vamos a ver el primer caso. Por ejemplo, yo tengo el 2, el 5, el 5, el 7, el 9 y el 10. ¿Ya? ¿Ok? Sí, les tengo que ir a abrir la puerta. Un segundito, espérenme. ¿Ya? Envuelto. Listo. Ya. Entonces, la moda es el dato que más se repite. Fíjense bien acá. Tengo el 2, el 5, el 5, el 7, el 9, el 10. ¿Cuál es el dato que más se repite ahí? El 5. 5. El 5. Entonces, esta distribución de datos tendría una moda. ¿Cuál es esa moda? El 5. 5. Bien. Vamos ahora por el que sigue. El que sigue, tengo 2, 3, 3, 5, 7, 8, 9, 9. ¿Cuál es el dato que más se repite? El 3 y el 9. El 3 y el 9. Excelente. Este tipo de datos, este tipo se conoce como bimodal. Esta distribución de datos se conoce como bimodal, porque tiene dos modas. ¿Cuáles son esas modas? El 3 y el 9. ¿Se entiende, no? Bimodal. Dos modas. Vamos a ver la que sigue. Tengo el 2, el 3, el 3, el 5, el 7, el 7, el 8, el 9 y el 9. ¿Cuáles son los datos que más se repiten? El 3, el 7 y el 9. 3, 7 y 9. Esto se llama... Exacto. Esto se llama multimodal. Porque ¿Cuánto? tiene tres modas. 3 modas. El 3, el 7 y el 9. Y por último, tenemos el 2, el 4, el 5, el 7 y el 9. ¿Cuál es el dato que más se repite? Ninguno. Por eso, amodal, no tiene moda. ¿Por qué no tiene moda? Porque ningún dato de los que están ahí se repite. ¿Ya? Ahora, ustedes principalmente van a trabajar con esta, con la primera, moda, con una moda. ¿Sí hay preguntas de tipo modal? Sí, sí hay preguntas modales. Así que hay que tener cuidado en la prueba. ¿Puede aparecerle la prueba de esta pregunta? Sí, es probable. ¿Ya? Esto es probable. La de la anterior era poco probable. Este es probable. ¿Ya? Listo. Veamos un ejemplo. Dice, encuentra la moda del conjunto de datos. 2, 3, 5, 5, 7, 9, 9, 9, 10, 12. ¿Cuál es la moda? El 9. El 9. El 5 y el 9. El 5. El 5 y el 9. Ya, listo.
¿El 5 y el 9 son los datos que más se repiten? Sí. Pero la moda siempre va a ser El 5 porque tiene 2 veces nomás sale el 5. ya, el El 9. 9. El 9. Estamos Porque con moda, ¿no? el dato que más se repite Es el 9. Profesor, pero el 5 también se repitió harto. Sí, ningún problema. Es más el 9. Pero el que más se repitió fue, voy a hacer ahí, voy a cambiar. Pero el que más se repitió Fue el 9. fue el 9. Porque la moda es el dato que más se repite, siempre. Y el que más se repite es el 9. ¿Se entiende, no? ¿Se entiende, no? Profe, Dígame. ahí yo me enredé, porque recién en la que usted acaba de pasar salía que moda era cuando se repetía 2 veces. Y bimodal cuando se repetía más de 3 veces en este caso. Y ahora entonces que el 9 sea moda, ahí ya me enredé. Ya, yo la desenredo, mire. No, Ya, la una- moda. Yo la desenredo. La mire. moda es el primero. La moda es el dato que más se repite. Se puede repetir 10, 15, 20 veces, da lo mismo. Es el dato que El más que se más se repite. repite. Así de simple. La moda es el dato que más se repite. Pero a veces hay modas que son bimodales. ¿Por qué bimodales? Porque se repiten 2 modas. Acá yo tengo el 3 y el 9. Da lo mismo si el 3 se repite 10 veces y el 9 se repite 10 veces. El 3 y el 9 son 2, es bimodal. ¿Por qué? Porque se repitió el 3 y el 9. Ah, o sea, cuando se repiten 2 números diferentes es bimodal. Claro, da lo mismo Ah, cuántas veces se repite, pero se repite. ya, pero que tienen que ser 2 números diferentes, ahí va a ser recién bimodal, aunque se repitan 10 veces el mismo número. Exacto. En cambio, Ah, ya, ahí si sí. usted se fija, yo tengo que el 5 se repitió 2 veces, pero el 9 se repitió 3 veces. ¿Cuál es la que más se repitió? El 9. ¿No es bimodal? No, porque no hay otro número que se repita también 3 veces que no sea 9. No hay. Por lo tanto, el dato que más se repite, Profe, dígame. hay, o sea, de pronto la compañera se equivoca o se confunde en la cuestión que hay como una regla, ¿no? Para mí entender, por lo menos en la moda, simplemente es el número que más se repite independientemente que haya más números que se repitan. En este caso sería el 9 porque es el que sobrepasó en veces a todos. Exacto. La moda. Ahí lo Siempre dijo estar el usted. número que más veces se repite. El En número ese que caso, el sobrepasó, bimodal es diferente. claro, porque ahí lo dijo usted, porque el número que sobrepasó más al resto. El número que más repitió fue el 9, por lo tanto, esa es la moda. El número que más se repite. Ya, y por tema de tiempo, chicos, porque nos van quedando 9 minutitos, vamos ahora por la última, que sería la mediana. ¿Qué es la mediana? La mediana es el dato central de un conjunto de datos. La mediana es el dato central de un conjunto de datos. La mediana es el dato central de un conjunto de datos. ¿Ya? Entonces, profesor, ¿cómo calculo la mediana? Esto es súper fácil, chicos. Pero para calcularlo necesita papel y lápiz. Siempre. Porque la mente es traicionera. ¿Cómo lo calculo? De la siguiente manera. Paso 1. Tengo que ordenar, ¿ok? Tengo que ordenar los números de menor a mayor. Yo voy a colocar acá una sucesión de números que no están ordenadas, una sucesión de números que no están ordenadas de menor a mayor. No están ordenadas de menor a mayor. Simplemente están los números ahí. Los voy a anotar. El 5, el 2, el 8, el 21, el 16, el 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
y el 11. Ya, listo. Esos son los datos que yo tengo. ¿Sí? Paso 1. Paso 1. Ordenar de menor a mayor. El 2, el 5, el 8, 16, 11, profe. El 11, profe, antes. 11 y luego 8, 16. 11, 16, 16, 21 y 30. 21 y Y 30. 30. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí estamos ordenando. Y ahora yo voy a ir tajando de extremo a extremo. Fíjense bien. Tomo el lápiz y comienzo. Te vas tu 30 con tu 2. Uno de adelante y otro de atrás. Uno de adelante y otro de atrás. Tu 5 con el 21. Tu 8 con el 16. ¿Y qué me quedó? Queda el 11 nuevamente. El número El 11. 11. El 11. El número 11 es mi mediana. Mi media, perdón. Mediana, perdón. Mediana. El número 11 es mi mediana. ¿Por qué? Porque es el dato central de una distribución de datos. Ahora bien, súper importante, quiero ser súper claro con eso, súper importante, ¿ya? Súper importante. Los datos tienen que estar ordenados, de menor a mayor. De menor a mayor. Si no están ordenados de menor a mayor, está mal. ¿Ya? Los datos tienen que estar ordenados de menor a mayor. Sí o sí. De menor a mayor. Ahora, en el otro grupo me preguntaron, profesor, ¿y qué ocurre en el caso de que los datos no sean par? ¿Por qué par, dijo yo? Si yo cuento impar. ¿Ok? ¿Ya? Yo los voy silenciando, chiquillos, por un tema de poder Porfa, mantener el control. Es que se supone que cada uno tiene que tener el micrófono apagado. No hagan... Ya, ahí está silenciado. ¿Ya? Por Ahí lo el silencié. respeto a los demás. Sí, por eso mismo lo silencié, tranquila. ¿Ya? Ahí lo muteé. ¿Ya? A todos. Para que esté tranquilo. Porque se genera como... Es que lo que pasa es que se van agregando personas y esas personas cuando ingresan sin el micrófono silenciado. Por eso yo voy silenciando, no se preocupen. Ya, entonces, en este caso, mi cantidad de datos es impar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 es un número impar. Pero, ¿qué ocurriría, me preguntó un alumno, profesor, si mi distribución de datos fuera par? O sea, yo agrego, por ejemplo, acá el 34. ¿Qué hubiese pasado? Vamos a ver. Lo primero es que el 34 se hubiera ido con el 2. El 30 con el 5. El 21 con el 8. Y me hubiese quedado el 11 y el 16. ¿No es cierto? Me habría quedado al medio el 11 y el 16. Pero si acá yo los tajo a cada uno de ellos, me voy a quedar sin número. Y la mediana es un numerito. Entonces, ¿qué me dice? Ok, ¿qué me dice? Espérame. Ok, ahí se silenció, ya. ¿Qué me dice el procedimiento? ¿Cómo lo tengo que hacer? Simplemente, chicos, yo en este caso sumo los dos numeritos, que sería 11 más 16, que 27. me da 27, y 27 lo divido entre 2. Lo divido por 2. A 27 lo divido entre 2. Y eso me da 3,5. 13,5. Y ese 13,5 es mi mediana.
Estaba tan fácil y Siempre va complicado. a ser cuando la cantidad de datos que yo tengo son pares. Cuando la cantidad de datos que yo tengo es par, siempre me van a quedar 2 al medio. Lo sumo y lo divido por 2 y ya está. Cuando mi cantidad de datos es impar, como la anterior, me quedaba un numerito al tiro, el 11. Y ese es el resultado. ¿Sí? Se ve difícil, pero es fácil hacer el ejercicio. Sí, no es tan difícil. No es Entonces, tan difícil. ¿cómo era cuando es impar? ¿Qué más? Cuando es impar, sumo los del medio y lo divido entre 2. Lo sumo y lo divido entre los 2. Cuando es impar. ¿Sí? ¿Se entiende, no? Sí, ahora sí. Sí. Ahora, lo que sí... Yo entendí perfecto. Ya, lo que sí, chiquillas y chiquillos, siempre tienen que estar ordenados de menor a mayor. Nunca desordenados. Siempre los datos ordenados de menor a mayor. Entonces, recapitulando, la mediana, la moda y la media son medidas de tendencia central. La moda es el dato que más se repite. La media es el promedio aritmético, el promedio. Y la mediana es el dato central de una distribución de datos ordenados de menor a mayor. Siempre ordenados de menor a mayor. Ya, chicos, dígame. Este ejercicio último no es algo que uno pueda comprobar en la calculadora, ¿cierto? No, pues. No, este no. Tiene que ordenarlo de menor a mayor, y luego que usted lo ordena de menor a mayor, va atajando de extremo a extremo, uno de arriba, uno de abajo, uno de arriba, uno de abajo. Si los datos son impar, va a quedar con uno listo, esa es su mediana. Si sus datos son pares, va a tener que sumar los 2 del medio y dividirlo entre 2, y ahí tiene la mediana. Eso es. Perfecto, ¿Ya? perfecto. Listo. Ya, chiquillos, llegamos al momento final de la clase. Yo le voy a mandar esto con el profesor que está con usted en el grupo de WhatsApp. ¿Ok? ¿Y qué tenemos que hacer? Calcular la próxima clase, que es la clase número 3. Acuérdense que nosotros tenemos 8 semanitas. Vamos hasta la segunda, la tercera, de la cual 6 son de contenidos y 2 de repaso. Son 2 meses. Ya la próxima semana, el miércoles que viene, corresponde a cálculo de qué? De área y perímetro. Calcular el área y el perímetro. ¿Ok? Calcular el área y el perímetro. Eso vamos a hacer en la próxima clase. Calcular el área y el perímetro. ¿Alguna duda más? ¿No? Calcular el área y el perímetro. Ya, chiquillos, estamos entonces finalizando la clase del día de hoy. Espero que les haya gustado. La primera parte sé que un poquito cuesta, sí. pero Hoy entendí más. sí, de eso se trata. Acuérdense que siempre con positivismo, nunca enojada, siempre con pro, siempre tratando que las cosas nos vayan bien, que no tengan problemas, y nos estamos viendo en la próxima clase, chiquillos. ¿Ya? Que les vaya súper. Muchas gracias, profe. Se entendió todo. Muchas Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, profe. Buenas noches, profesora, gracias. Buenas noches, profesora.